Son las 9 de la mañana, 3 minutos, tenemos 15 grados de temperatura. Comenzamos la primera entrevista de esta mañana y como lo habíamos dicho, en los avances hay diferentes temas para hablar con Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto. Uno de ellos es todo lo que ha sucedido en los últimos días con el tema deudores del Banco Hipotecario. La coalición de gobierno está pensando y propuso hacer distinto el proyecto que se presentó, pero también surgió una propuesta de parte del propio Banco República, que sería crear un fideicomiso para atender a estos deudores y no llegar a la fusión del Banco República y del Banco Hipotecario. Con todos estos temas y otros, le damos los buenos días y gracias por su tiempo al diputado Álvaro Perrone. ¿Qué tal? Buen día. Gracias. Muy bien, buenos días. Y si le parece, empezamos con ese tema. ¿Cómo ven esta propuesta tanto de parte del Banco de la República de crear un fideicomiso, como también esta reformulación que haría la propia coalición del proyecto que presentaron? Sí, a ver, hay que buscar una solución a todos los deudores del banco que han estado pagando, no es perdonarle deudas, sino aquellos que han estado pagando durante gran parte de su vida y nunca terminan siendo dueños de su vivienda. Eso es una parte. Lo otro es funcionar al Banco Hipotecario como quieren hacer con el Banco República. Ahí nosotros tenemos algunos reparos. Primero, la Carta Orgánica del Banco República impide al Banco República intermediar en temas de vivienda. Eso no lo puede hacer el banco. Hay que reformar la Carta Orgánica del Banco República. Y lo otro es que nosotros vemos que de esta forma, de esta fusión, el crédito inmobiliario termina quedando en manos de la banca privada si es que el Banco República no tiene una actitud de actuar en el mercado de forma intensa. Entonces el regulador de alguna forma en el mercado debería ser, tiene que ser y hoy es el Banco Hipotecario. También nosotros creemos que el Banco Hipotecario está para mucho más, para tener una actitud más activa y, bueno, de alguna forma interceder de forma más fuerte en el mercado. ¿Cómo se distribuye la cartera hipotecaria hoy en el mercado? Es decir, del total de créditos hipotecarios, ¿la banca privada cuánto tiene respecto a los planes la verdad que oficiales? Esos números no los tenemos claros. Es una buena pregunta para cuando empecemos a discutir este tema, para tenerlo más en claro. Pero, lo preguntaba para saber la incidencia específica que puede tener el hipotecario en el mercado de los créditos. Sí, el Banco Hipotecario está muy arraigado en los uruguayos, ¿no? Siempre cuando uno arranca a decir, bueno, voy a empezar a ahorrar para tener mi casa, lo primero que se le pasa por la mente siempre es el Banco Hipotecario. Nosotros creemos que el Banco Hipotecario hay que cuidarlo, hay que potenciarlo y que tenga una actitud más activa, como decía recién. Bueno, de hecho, en los últimos años ha tenido un cambio bastante profundo, ha habido cambios en cuanto a la concesión de créditos, ha habido cambios también, bueno, con el tema de las unidades indexadas ni que hablar, pero también hay posiciones dispares en cuanto a lo que es esa deuda que tienen quienes están atados en cierta forma a la unidad reajustable, porque también hay quienes plantean que mal o bien no es que la deuda se multiplicó sola, sino que fueron retomando sus préstamos, haciendo un nuevo préstamo sobre el préstamo que ya tenían y que en cierta forma es lo que tienen que pagar. Como que sigue estando ese problema de base de corresponde o no condonarlo, corresponde o no hacer un perdón. Sí, la verdad es que nosotros entendemos que alguna solución tienen que tener, porque van a estar siempre enganchados toda la vida pagando si no se busca alguna de estas medidas. Cuando el tema se arranca a discutir profundamente, cuando se vaya de alguna forma a votar el proyecto o que venga la fusión también, porque siempre tenemos que decir son cosas separadas. Cuando llegue al Parlamento, uno ahí toma de alguna forma mejor, con más conciencia la situación y cuál es la mejor resolución final. Hoy hay un proyecto, hay dos proyectos que se presentaron en el Senado, ha tenido sus idas y sus vueltas. Hay posiciones diferentes, la presidenta del Banco Hipotecario tiene una posición firme que está en contra, hay legisladores del oficialismo que están a favor, entiendo que el propio presidente de la República está a favor de buscar la solución, así que bueno, será una discusión intensa que vamos a dar estos días. ¿Cuántos son más o menos los deudores que podrían verse beneficiados con estos instrumentos y mecanismos? ¿Y cómo se hace el corte? Es decir, poner un criterio de este tipo de deudor entra y este no. Sí, la realidad es que la cantidad de deudores va a significar según los números que veamos de los que entran o los que no entran, porque
como tú decís, si el corte lo ponemos acá es una cantidad, Claro. si el corte lo ponemos acá es otra. Claro, hay que definir esos criterios también. Claramente hay que definirlo. Esos criterios van a salir de la discusión y de la presentación. También el banco va a decir, bueno, hasta acá, y no, será algo que nosotros tenemos que ver, el banco dirá, bueno, hasta acá llegamos porque ya más de acá es inviable. Entonces, bueno, es la discusión que se va a tener que dar en... Yendo a lo que sería la posibilidad de la fusión del Banco República con el Banco Hipotecario, porque, bueno, esa carta se puede modificar, de hecho, por eso está la idea o la propuesta de hacerlo. ¿Qué cambios implicaría para yo? Tengo mi préstamo en el Banco Hipotecario, ¿qué pasaría si paso a formar parte de la cartera del Banco República? Porque también está eso. Quien vaya a hacerlo de acá en más, si se fusiona, puede decidir. Pero ¿cambian algo a los que vienen con un préstamo o a los que están por entregar en este plazo, que quizá podrían quedar en el medio? No, yo entiendo que eso no debería cambiar. Lo que sí nos preocupa a nosotros que cambie la actitud de la presencia en el mercado y que el Banco República por ahí lo termine teniendo como una unidad de negocio más adentro del banco y no sea algo que salga fuerte al mercado. Eso es lo que nosotros vemos, porque hay diferencias en el actuar de los bancos en Uruguay. La banca privada tiene una actitud sí más proactiva a conseguir clientes y a intervenir en el mercado. El Banco República tiene una actitud de tener la mayor cantidad de clientes en el mercado por ser el banco país, porque genera más confianza, porque todavía hay temas desde el 2002 que la sociedad uruguaya arrastra y el Banco República es el banco más confiable, ¿no? Esas son algunas diferencias en la actitud de los bancos en el mercado. Habría que ver, que cuando esto se empiece a conversar, a ver si el Banco República va a tener una actitud activa de estar en el mercado. De todas formas, yo entiendo que esto es una discusión que va a quedar por el camino. Hoy no están las mayorías para que el proyecto salga. Así se ha expresado públicamente varios partidos, así que yo creo que va a ser algo que va a quedar por el camino. Claro, porque los tiempos legislativos además están acotados, ¿no? Es decir, la legislatura va, todavía falta trabajo, pero va camino a terminar. Entonces hay que sacarlo rápido o no sale. Va camino a terminar, nosotros estamos en la instancia de rendición de cuentas en diputado, termina, pasa al Senado, año que viene, año electoral, sí. Ya sabemos que grandes cambios no van a haber. El tema de deudores en general ha sido todo un tema para Cabildo Abierto, está también todo el famoso tema de la junta de firmas para los deudores endémicos, los deudores incobrables, llamados así, que también ha traído bastante discusión y bastante polémica, incluso dentro de la coalición de gobierno. ¿Cómo se está hoy? ¿Cómo se está comenzando con lo que sería la recolección de firmas? ¿Qué otros contactos ha habido de cara a eso? Sí, estamos en la etapa en que la papeleta está en la Corte Electoral, donde la Corte Electoral tiene unos días para estudiarla y aprobarla. Después de ser aprobada, nosotros ahí, bueno, vamos a la impresión de la papeleta y vamos a salir a la calle. Hoy desde Cabildo Abierto se está llevando adelante lo que es la organización de quienes serían los primeros que van a estar en la militancia activa, recolectando firmas en todo el país. Al momento tenemos confirmado que van a haber 200 puestos fijos, donde en su momento en la campaña se van a dar a conocer dónde van a estar los puestos, los teléfonos, los contactos. Va a haber una campaña por redes. Y bueno, y estamos también en etapa de intercambio con distintas organizaciones o sectores de otros partidos políticos. Eso le iba a preguntar, ¿están solos en esto? Entiendo que no, entiendo que no. ¿Quién los acompaña? Han habido, bueno, hay otros partidos, por ejemplo, el PERI entiendo que se va a firmar, a apoyar y se va a sumar. Después hay otros contactos que están esperando el estudio un poco más profundo de la papeleta y ver de sumarse, que por el momento es complejo para nosotros nombrarlos hasta que ellos no confirmen que van a apoyar. Pero bueno, nosotros estamos la vía legislativa quedó descartada de plano, ¿no? El Partido Nacional sigue pensando que es la mejor opción. Sí, el presidente del Frente Amplio también dijo lo mismo. Es decir, dijo Fernando Pereira que entendía que era válido la consulta popular o el mecanismo de acción directa como un plebiscito, pero que creía que era a lo mejor la vía legislativa. La vía legislativa sigue abierta, porque si en el proceso que nosotros vamos con la junta de firmas, algún proyecto se termina acordando, nosotros estamos para votarlo y paramos la recolección de firmas. Ahora tiene que ser un proyecto que realmente alcance lo que nosotros proponemos y perseguimos. Nosotros estamos yendo acá a los deudores que andan que rondan las 200.000 UI, vamos, 1 millón de pesos, ¿no?
que es la mayor cantidad de deudores que hay hoy en el país, de los que sufren ese problema, mayormente clase media, gente que está enganchada en los créditos, en las cooperativas, que vienen a través de sufrir intereses. ¿No tendría que ir esto también atado al tema de trabajar sobre tasa de usura, entre otras cosas? Claramente. Porque digo, está bien, solucionamos a los deudores incobrables hoy, pero van a seguir surgiendo. Lo que pasa es que nosotros hemos encontrado en todo esto que no solo está el problema de las tasas de usura, porque por ejemplo hay deudores que son de cooperativas de crédito o de ANDA, ¿no? Donde hay veces que deben más de cuota social que del préstamo o de los intereses. Porque ¿qué pasa? Alguien va a una cooperativa, pide un crédito, las cooperativas lo hacen socio, después se queda sin trabajo, no puede pagarlo, pero no le dejan borrarse de la cooperativa o de ANDA hasta que no cancela el crédito. Entonces, la cuota social también se va acumulando. Y a mí hay deudores que me han hecho llegar recibos que deben más de cuota social porque no lo dejan borrarse. Y bueno, nosotros dijimos, esta solución hay que buscarla. Si la persona no puede pagar el crédito, menos va a poder pagar la cuota social, por lo menos que se dé de baja de lo que es la cuota social y no generar una deuda que lo termine de alguna forma perjudicando más. Sigue sin haber ninguna propuesta legislativa que digan, bueno, esta podría caminar porque son 270.000 firmas, si no me equivoco, 270.000. y los plazos no son muchos porque sería de cara al año que viene. Sí, nosotros tenemos de plazo hasta abril, pero bueno, hemos hecho algunos cálculos y los plazos darían bien para recolectar esta firma. Yo ya participé en una recolección de firma que fue por la baja de edad de imputabilidad y uno se da cuenta en el ambiente cómo está el panorama para recolectar las firmas. En aquel momento se dio de una forma rápida y yo veo que en este caso también va a ser una forma rápida porque a uno se lo dicen en la calle y lo vemos. Y la cantidad de deudores que hay que están enganchados en esto. Este tema, el de los deudores, fue uno de los puntos centrales en aquella conferencia de prensa de Manini junto a Cabildo, donde de alguna manera, entre líneas, condicionó la permanencia en la coalición. ¿Se acuerda que había hasta puso un plazo para el tema específicamente? ¿Esta es la salida que encuentra Cabildo para poder seguir teniendo comunión en la coalición? ¿Cómo está Cabildo en la interna de la coalición? Porque se lo decía fuera de cámara y se lo digo ahora en cámara. Muchas veces parece más oposición que el propio Frente Amplio, Cabildo Abierto. Bueno, hay una diferente actuar el de Cabildo Abierto adentro de la coalición de gobierno que otros partidos, ¿no? Cabildo Abierto integra la coalición de gobierno, nosotros respetamos el compromiso por el país, que es el método de gobernanza que nos une, pero lo que ha pasado en todo este tiempo es que Cabildo Abierto tiene una agenda legislativa propia. Entonces ha presentado proyectos por fuera de lo que es el compromiso por el país, que de alguna forma han generado ruido, sí, lo tenemos claro, y este es uno de los proyectos. En esa conferencia lo que dijimos nosotros es que nos autoimpusimos un plazo. Es decir, bueno, si no logramos los consensos, si no logramos acordar, la solución que tenemos, o la vía que tenemos, es ir a la recolección de firma. No han aparecido últimamente otros proyectos más que noticias de prensa que se está trabajando. Cuando esos otros proyectos estén presentados, bueno, vamos a intentar modificarlo. Si podemos ir avanzando en ir votando algún tipo de ley que vaya mejorando, bienvenido. Sí, me quedo con lo que decía Danilo, ese quizá fue el punto más álgido luego de todo lo que pasó además con el Ministerio de Vivienda. Me quedo pensando en la interpelación de Karina Rando, que después si nos da el tiempo lo vamos a abarcar con esa reacción bastante contraria por la emisión de un video de Daniel Salinas, pero a esa se suma también la contraria de Cabildo Abierto con algunas decisiones del Ministerio de Transporte. Y quisiera específicamente hacer hincapié en la negativa por el tema de la instalación de radares y cómo lo ve usted, cómo los ve Cabildo Abierto. Hay varios frentes y ese es uno muy importante en el cual también está habiendo una división marcada. Sí, en realidad en el tema de los radares, yo saco un poco lo que es Cabildo Abierto porque este tema se ha dado en la discusión, se da en paralelo la instalación de los radares justo con la discusión en rendición de cuentas y soy yo el representante, por eso estoy al frente del tema. Pero lo dejo en claro porque sé que dentro de Cabildo Abierto hay opiniones divididas en cuanto al tema de los radares. En realidad lo que nosotros vemos acá, que no es solo con el Ministerio de Transporte, es que se ha dado una instalación masiva de radares en todo el país. Entonces nosotros lo que pedimos no es que estemos en contra de los radares, lo que pedimos es clarificar la situación, porque
llegan multas, ¿no?, a la gente. Entonces la gente no sabe si lo multó la Intendencia, si lo multó el Ministerio de Transporte, si lo multó el Ministerio del Interior. Entonces hay zonas donde se han instalado radares que son de Ministerio de Transporte y Ministerio del Interior juntos. Entonces fue un caso que yo denuncié. Sí, los radares de Caminera y los radares del Ministerio que está instalando, ¿no? Que están instalando, pero en la misma zona. Para que la gente lo tenga clara, los radares naranjas, esos que están en rutas, eso es Caminera. Las cajitas cuadraditas o los más modernos son Ministerio de Transporte, que todavía no están multando eso. Que aclararon que no están multando y que es más bien para tener un registro. Bueno, sí, pero mire todo lo que se ha dado en las últimas horas. Los radares cuadraditos son de las intendencias. Ahora hay uno más con otra forma que no sé cómo definir. Que parece una camarita ese. Ahí está. Esos son de Ministerio de Transporte. Ahora, la consulta que hacemos nosotros es, ¿cuál fue por qué se instalan ahí, no? Se me dijo que hay un estudio de una SEB, Policía Caminera, donde decidieron la zona de instalación de los radares. Bueno, nosotros queremos ver ese estudio, a ver si es por nivel de cantidad de accidentes o por qué. Lo otro es que se clarifique a ver de quién es el radar, porque hay radares que están en zona de jurisdicción nacional, las rutas son jurisdicción nacional, Ministerio de Transporte, pero hay intendencias que han instalado radares en zona de jurisdicción nacional. Entonces, bueno, nosotros entendemos que está fuera de la norma si Vialidad no la autoriza. Así dice la ley. Entonces, lo que nosotros pedimos es que el Ministerio de Transporte explique primero si los radares multan para los dos lados, que es una consulta que se hace todo el mundo, si el monto de las multas, si la tolerancia, si yo me paso de la velocidad, la tolerancia, y después hay situaciones que a uno le parece que está armado para multar. ¿Qué quiero decir? Uno va en una zona que el cartel dice 75, después le baja a 60, después le sube a 75 y después 45. Entonces como que uno va, no tiene claro, y uno de los radares lo termina multando. Después sí hay algo que nosotros vemos, que por un lado se ha dicho de penalizar más fuerte el uso del celular a la hora de la conducción, que el celular es realmente un problema para la conducción, pero con las nuevas aplicaciones que hay una que es la más conocida, el Waze, que es una aplicación en el celular para los que nos están escuchando, que le avisa dónde están los radares, hoy todos los conductores andan con esa aplicación, entonces están más pendientes del celular que antes, entonces logra el efecto contrario. Después hay situaciones que en estas horas me llegaban algunas denuncias. Las ambulancias pagan todas las multas, ¿no? Entonces, imagínense un traslado que viene con una persona grave del interior a Montevideo, ¿no? ¿Qué va a hacer el conductor de la ambulancia con todos estos radares? Que estamos viendo ahora en la rendición de cuentas cómo hacemos para que las ambulancias de alguna forma no podrían pagar las multas. Porque si a un conductor que viene del interior a Montevideo va a pasar por 20 radares con una persona grave, al final del mes el conductor le va a terminar pagando, devolviendo el dinero de las multas. También así como los trancazos que genera. Porque, por ejemplo, Ruta 5, donde instalaron radares, por los dos carriles, seguro, va un tránsito muy suave. Entonces, bueno, la situación de las ambulancias que no pueden pasar, son temas que hay que aclararlo. Eso, un tema entonces que va a quedar pendiente porque es un planteo también reciente y que seguramente va a meritar un nuevo encuentro. Vaya que se quedan temas siempre para tratar. Diputado Álvaro Perrone, muchísimas gracias por estos minutos. El agradecido soy yo.